¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Eduardo Narváez presentando este podcast de emprendimiento entre amigos, una plática muy nutritiva para empezar a aprender con gente que ya lleva experiencia en este tema. Y tenemos un invitado especial que viene desde Guadalajara, David, con negocios en Silicon Valley, que nos platique. Es Carlos, un buen amigo mío de la universidad, que también estamos en este tema del emprendimiento, queriendo aprender de la gente que ya tiene esa experiencia, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de ti, David? Sí, claro. Pues gracias por la invitación. Me gusta estar aquí, ¿no? Eduardo José. Igual, igual. Eh, Digo, así que tú digas que qué experiencia, pues la que me toca tener a mis 30 años hoy en día, ¿no? Claro. Un poquito igual si pudiera a lo mejor iniciar platicando, ¿no? Porque yo empecé muy joven en el tema de emprendimiento. Entonces, normalmente la edad para emprender no es tan joven. O sea, Sí. de hecho nosotros aquí estamos muy jóvenes para la media de lo que es un emprendedor, un empresario, ¿no? Claro. Entonces creo que igual pudiera ser hasta un buen podcast para un buen video para aquellos emprendedores. Tú ayer estás platicando que te gustaría motivar a los Sí, pues más, jóvenes. o sea, más que motivar, compartir la experiencia digo, yo no tengo tanta experiencia en empresas, ¿no? He tenido muchos negocios, he pasado por muchas experiencias en cuestión de negocios, porque me queda claro y sería una buena pregunta que entre un negocio y una empresa hay un camino Sí. muy extenso, ¿no? Entonces, que platiquemos todo eso para que la gente que quiere empezar a emprender, pues sepa desde las bases, ¿no? Porque normalmente es como en la escuela, ¿no? No nos enseñan realmente desde el fondo o el trasfondo de cómo empezar una empresa o un negocio en este caso, desde la parte del ser, de la persona, ¿no? Algo comentabas en algún podcast o en alguna plática que tuvimos, pues, el reflejo de esa empresa es no, más bien el empresario refleja en su empresa, ¿no? O algo así comentaste. Entonces, como regalarles ese contenido o esa parte donde ellos puedan entender que también es gente normal, porque muchas veces también te vas por un tema ves a un empresario y piensas que es diferente a ti, ¿no? Claro que sí es diferente, pero en hábitos, ¿no? Cosas que ayer decía, ¿no? Es diferente en cosas que no crees que es diferente y es muy parecido en cosas que crees que es diferente. Exacto. Pues mira, yo empecé muy chavito, ¿no? O sea, igual si me voy a tomar un minutito para platicar, yo empecé muy chavo, ¿no? A los 17 años inicié mi primer negocio, pues, no era empresa, ¿no? Era un estudio de fotografía, tomábamos fotografía, teníamos paquetes, pero ya desde ahí o sea, suena algo muy sencillo, ¿no? Pero todo lo que conlleva el poder establecer un precio, políticas de venta, ¿no? Que no es lo mismo que te contraten una sesión en la ciudad, que fuera de la ciudad, Sí, exacto. Así. de día que de noche, las luces, si necesitas a alguien que te ayude, si va a ser una modelo, dos modelos, tres modelos, los vestuarios, entonces todo lo que conlleva, inclusive en algo tan aparentemente simple como es tener un changarrito, un negocio de fotografía, ¿no? Tenemos nuestro estudio y todo, un lugar parecido a este, ¿no? Y digo, desafortunadamente, pues yo ahí tuve un problema con mi socio, ¿no? Me robó, ¿no? Entonces, se queda con las luces y todo. Primer paso, ¿no? Que, Primera que, novatada. de- que deben creo que es algo dentro de lo que siempre sucede, ¿no? Pues como que a Las todos nos primeras- toca algo así Sí, siempre, ¿no? Sí, de pronto en algún momento de tu vida te toca toparte con alguna experiencia de esas, ¿no? Y ya luego yo decido entrar a estudiar ingeniería en sistemas allá en Guadalajara y pongo mi negocio de programación. Pues como todo buen programador empieza haciendo páginas web, ¿no? Eh, Ese negocio lo tengo todavía hasta la fecha. O sea, tengo esa unidad de negocio, ¿no? O esa empresa, ya es una empresa, pues, ya es una empresa constituida y todo. Pero en ese entonces, pues también el ir a buscar a esos clientes, todo el proceso que conlleva desde cómo levantas los requerimientos, qué necesita el cliente, todo muy centrado alrededor de qué necesita tu cliente, ¿no? Porque no nomás es, pues, tengo un negocio y pues ya me hice rico, ¿no? O van a llegar aquí, abro la cortina y entraron 10 clientes. Pues así Sí, no ¿no? sucede. Claro. Entonces, y ya a lo largo del trayecto, pues tuve la oportunidad de desarrollar tecnología, venderla, irme para California, a Silicon Valley justamente, y hacer 2 empresas allá. Una de las empresas es invertida por una aceleradora, un partner de Google,
y otra empresa por el gobierno del estado de Jalisco, también junto con una aceleradora americana que se llama GSB Labs en Redwood City, en California, y Valero también. Valero es una empresa tapatía y en Silicon Valley, que es un fondo de inversión de aquí de México. Okay. Entonces invierten también en mi segunda empresa, y cuando regreso en 2018 a Guadalajara, pues decido abrir mi propio pequeño fondo de startups, inversión. No es como tal startups porque México no tiene todavía un ecosistema tan desarrollado como para startups, y también los inversionistas no estamos tan educados y los emprendedores no estamos tan educados, entonces hay mucho trabajo por hacer. Ese es más o menos el contexto. Ah, qué interesante. Y a grandes rasgos ahí, por ejemplo, porque lo que comentaban hace rato, ¿no? A veces las diferencias que hay, pues la mentalidad que te preparó de algún modo a abrir algo en el extranjero tan joven, ¿cómo ves ese proceso? Eso fue algo bien interesante porque cuando tú llegas a Estados Unidos, o sea, es decir, cuando yo vendí toda mi propiedad intelectual y todo mi negocio aquí a una empresa que se llama Dow Chemical, que es una de las empresas más grandes del mundo, tenía en ese entonces como unos 16 empleados, ¿no? Estaban en drones de agricultura. Y fui de las primeras empresas que estuvo haciendo eso en el país. Entonces me tocó viajar por todo el país y a varias partes del mundo, porque en 2013, 2014, pues nadie estaba haciendo drones. Pues apenas todavía no existía DJI, apenas estaban saliendo los primeros prototipos. Entonces, pues yo ya estaba armando mis drones y aparte yo estaba haciendo cosas con los drones, ¿no? Pero pues aquí en México, digamos que destacabas, pero luego te vas a California o a Estados Unidos y hay un choque cultural bien fuerte. Porque fíjate que en Estados Unidos, o sea, normalmente las personas los mexicanos, los latinoamericanos, pues no tendemos a ser los que somos los empresarios o los emprendedores. Sí. Tendemos a ser los que estamos en la industria de los servicios. Entonces, era bien interesante porque tú llegabas a los eventos de emprendimiento y ¿dónde vienes? No, pues de México. ¿Y qué estás buscando? No, pues $10 millones para mi empresa de tecnología. Y dices, este güey, ¿qué sabe? Sí, claro. Te tiran a loco, ¿no? Sí, pues sí. Sí. José es el que nos ayuda a limpiar, ¿no? Y David, ¿qué está haciendo? Vete con José, ¿no? Te sabes de la cocina, ¿no? O sea, aunque suene feo, pero es que... Es la realidad. Es que así trabajamos allá los latinoamericanos. Exacto. Entonces tenemos una responsabilidad y una barrera que romper, no solo ante Estados Unidos, sino ante el mundo. Claro. De que sí podemos hacer negocios, los podemos hacer bien, porque también culturalmente traemos un bagaje, y más aquí en Ciudad de México, pues de que el mexicano es trans, el mexicano es rapero, no sé quién me decía el otro día, pero me estaba preguntando, bueno, un amigo, ¿no? No sé si alguno de ustedes les decía, pero me preguntaron, oye, ¿y cuál crees tú que sea el secreto para ser exitoso? Les digo, bueno, aquí en México, pues no robar y llegar a tiempo, ¿no? Sí. Con eso ya tienes, ¿no? Sí, claro. Bueno, que en estas ciudades hay que ponerse un tiempo de 2 horas, ¿no? Para llegar antes. Pero sí, claro, digo, ahí hay un tema de hábitos, ¿no? De llegar temprano, de ser ordenado. Eso es algo que para mí es muy importante que podamos compartir, porque desde eso empieza, es como el kinder o la preprimaria, ¿no? De los emprendedores. O sea, no puedes ser un emprendedor si no tienes esas bases. Sí. O sí lo puedes ser, pero creo yo que te va a costar más caminar llevar ese camino al éxito, porque pues, esas partes del hábito van a ser súper fuertes en tu vida, ¿no? Creo que es importantísimo. Digo, no sé, en México, la verdad es que diría algo que sería irrelevante o no lo sé, pero la educación... No veo que haya como tanta formación en la disciplina o una disciplina, ¿no? En un deporte, por ejemplo, ¿no? Donde en vez de meterte a estudiar desde temprana edad a las letras, pues mejor enseñarte a preparar el cómo resolver un problema, ¿no? O cómo saber hacer tu disciplina, poder ganar dentro de tu deporte, ¿no? Ser constante, no rendirte, ¿no? Creo que esa es la base más fuerte, ¿no? Es como preparar un soldado, ¿no? Para la guerra, pero ¿qué es lo que va a hacer específicamente ese soldado, ¿no? Entonces, pues, meramente hasta para ser alguien en la vida, pues, necesitas tener esa preparación, ¿no? Que muchas veces, pues, no es tan importante en los temas de emprendimiento, por eso pues, hoy estoy aquí sentado con ustedes, que son unas personas que han llevado a sus empresas al éxito. Y pues esa es como una pregunta que a mí siempre me surge, ¿no?
el cómo se comporta un empresario día a día, ¿no? O sea, desde cómo se levanta, cómo respira. Digo, seguramente es muy interesante, pero muy poca gente te lo dice. Sí. Entonces, digo, que- aquí tenemos la ventaja y con David, ¿no? Que no sé si nos puedas platicar un Sí. poco de tus días. Sí, ya varias veces me has preguntado eso. Sí, Y creo que no te he respondido cabalmente, ¿no? O sea, con toda la extensión. Sí, claro. Mi idea es muy sencillo, ¿no? O sea, mi idea es muy simple. Ahora que comentas la respiración, yo tengo una respiróloga, si se lo podría decir así. Ok. O sea, tengo una persona que va a mi casa y me enseña a respirar. Interesante. Nunca habías escuchado eso, ¿verdad? Sí, pero no. Sí, o sea, es que para acá, o sea, por ejemplo, tengo una respiróloga, tengo una persona que me ayuda a programar los aromas que utilizo, Claro. elijo también el tipo de pulseras que voy, o sea, esto ya tiene más una connotación espiritual, Ok. pero no es muy distinto al tema de negocios, porque en el tema de negocios yo al menos personalmente lo enfoco todo a los negocios. Entonces, o sea, no es, por ejemplo, algo que aprendí con mi respiróloga fue, yo tendía a respirar cortado. Entonces, llenaba el pecho nada más y sacaba. Y suena tonto, ¿no? O sea, aprendí a respirar, pero no es tonto porque no es obvio. Y cuando realmente entiendes y todo cómo está conectado también al tema de la abundancia y de lo que realmente estás consiguiendo, es decir, te estás involucrando lo suficiente en este mundo como para que puedas dar una bocanada de aire y todo lo que implica eso en tu seguridad ante la realidad que estás percibiendo, Claro. porque es muy fácil nada más estar, pero tienes, o sea, tienes la energía y realmente no te da miedo de hacer. que hasta se siente diferente, porque ahorita mientras lo estabas pensando, comentando, tú mismo ya te empiezas como que a dar cuenta de ti, ¿no? Y yo estaba pues midiendo mi respiración cortita y ya la transformas en algo más largo Sí. y notas la diferencia. ¿no? Y es muy interesante ver el cómo, así como haces tu respiración, aparte cambias el ritmo de tu vida, porque tenemos un ritmo biológico. Entonces tenemos un ritmo, y es un ritmo natural, el corazón late un ritmo, o sea, tus pensamientos tienen también una cadencia, si le tenemos que decir. Okay. Es un ritmo. Entonces tu respiración senta las bases de la cadencia de tu cuerpo. No es lo mismo andar por el día así. Pues imagínate cómo estás, ¿no? Sí, no. Sí. A hacer algo de esta manera. Claro. Que había escuchado, por ejemplo, que son dos tipos de respiración. La que es más profunda es la que da como relajación al cuerpo y irriga toda la parte de oxígeno al cerebro. Y la que es más rápida, ahorita que lo mencionas, pues va derivado del estrés, ¿no? Como en la época antigua que pues, te iba a atacar o te encontrabas un león, pues como empezabas a respirar rápido, ¿no? Entonces eso se lo trasladas también como a tu cuerpo. Ahora lo aplicas, ¿no? O sea, entiendes Sí. que lo haces y lo aplicas para ciertos departamentos Sí. en tu día. Pero como dices, si no es obvio, pues no lo ves. No es obvio porque no lo ves, tendemos a no ver esas cosas, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, es el respirólogo, ¿no? Bueno, la persona que me enseña a respirar. Está el tema de los aromas, ¿no? O sea, también tengo aromas programados, los cuales utilizo para ciertos... La loción del éxito. La loción del éxito, ¿no? O sea, a ver, no es una locura, vaya, o sea... Sí, sería como un poco programar tu cerebro, podría ser. A ver, es como ¿No? todos sabemos cómo huele nuestra novia y todos sabemos cómo huele nuestro novio, nuestro esposo, nuestra esposa, ¿no? Claro. Entonces esa es la loción de nuestra pareja, ¿no? Y esa loción nos despierta emociones, nos despierta sentimientos, Sí. hasta vivencias, o sea, recuerdos, ¿no? El chocolate de la abuelita. Exacto. Entonces, bueno, si ya lo sabemos, estaría tan descabellado que dijéramos ahora lo vamos a hacer con la intención de programarnos efectivamente cuando cerramos un contrato, olemos nuestro olor de cierre de contratos. ¿Sí ves? Entonces, Sí. o sea, es decir, siendo reactivos a esta realidad, podemos ser también proactivos. Y esa proactividad deviene bueno, ahora voy a programar los olores basado en las experiencias o sentimientos que yo deseo tener en algún momento. Claro. Sí. Y crear el ambiente, ¿no? Como dices, porque he escuchado que el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción, ¿no? Uh-huh. Al final tú el escenario que le presentes es el escenario que el cerebro procesa, ¿no? Entonces eso también lo empiezas a poder tú empezar a manipular y controlar. Y podrá escucharse, como dices, muy obvio, pero cuando ya te empiezas a dar cuenta, puedes empezar a controlar más tu entorno, ¿no? Sí, yo cuido mucho lo que ven mis ojos, lo que escucho y lo que huelo. O sea,
sea, yo cuido lo que le estoy alimentando a mi cerebro, porque o sea, básicamente soy una matriz sensorial. Así es. Entonces mis sensores, ¿no? Detectan cosas, detecto Claro. temperatura, detecto balance, detecto presión, detecto olores, detecto visualización. Entonces, no es, fíjate que de pronto lo que nos decían nuestros papás de que no veas esa película de donde matan gente y en ese videojuego está, o sea, no es un tema moral, es un tema que perfectamente te puedo ver una película violenta, pero ya la veo bajo el contexto y bajo el entendimiento de que es simplemente algo de ficción. Sí. Pero cuando conscientemente alrededor de tu día estás eligiendo el tipo de vivencias que quieres que tus ojos presencien, ¿no? Sean testigos de, ya es un tema de elección. Claro. Entonces ya eliges posar tus ojos sobre el tipo de experiencias que deseas. Puedes estar en una plaza y estás viendo el niño y la mamá que le está acomodando el suéter y tú eliges estar viendo esa escena, o puedes estar viendo a lo mejor una pareja que se está queriendo y tú eliges ver esa escena, porque tienes un panorama amplio y tú decides sobre cuál enfocas tu atención. Claro. Y no solo eso, sino que además puedes estarte relacionando con esa realidad de manera pues muy limitativa, o puedes decidir ver la misma escena y generar empatía y empatizar con las personas y decir, oye, mira, qué linda la mamá que le está acomodando el suéter al niño, qué bonito, o sea, qué bonito que haya ese cariño, puedes hasta sentir emociones y tú decides desdoblarte en ese plano con ellos. Claro. No es muy diferente hacerlo con un empresario. Sí. ¿Qué hay, por ejemplo, si partiendo de que somos un sistema, una máquina, me gustó como dijiste, una matriz de sensores de muchas cosas, pues también a un sistema son muy lógicos, ¿no? Famoso scrap in, scrap out. Si le metes basura, pues es lo que vas a sacar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a procesar tu mente? Es lo mismo Ahí que viene un poco también el tema de la gente con la que tienes que estar, ¿no? Tienes que ser como muy, justamente, ¿no? Porque siempre vas a entablar esas pláticas y Sí. entonces como cuidar mucho esa parte de las amistades, ¿no? Sí, y eso El estándar. Eso me llama mucho la atención porque, por ejemplo, pues David ya trae una experiencia más amplia que nosotros. Pero, por ejemplo, desde mi ángulo, que yo estoy tal vez un poquito más cerca, tendrá unos 3 años que empecé la primera de las empresas. El procesar esa parte fue un derivado de darte cuenta justamente de eso, ¿no? Y sí, sonará un poco fuerte o como sea, yo al menos cuando lo entendí así, a mí sí me sonó fuerte, pero el empezar a seleccionar a las personas que te rodean, literalmente quién verdaderamente aporta a tu ser o quién no, ¿no? Entonces empezar a escoger como que eso sí es muy, muy, muy importante, ¿no? Digamos, las personas con las que crecen ya son tu familia, Sí. pero las nuevas personas que te rodean sí son equipos que tú escoges, ¿no? Y sí son muy necesarias. Se les dice, perdón que te interrumpa, pues se les dice relaciones libremente elegidas. Sí, exactamente. Relaciones libremente Y elegidas. no nada más para las empresas, sino para la vida, ¿no? Sí, O sea, no, es totalmente. súper importante, ¿no? La base. Conforman tu vida. Sí. Lo que ves, lo que... Nos platicabas un poco de que somos lo que consumimos, ¿no? Que decías, lo que bebemos, que comemos y vestimos, ¿no? ¿Cómo vestimos? Ok. Sí, normalmente esto tiene ya una connotación inclusive espiritual. El alma se desdobla en 3 aspectos, ¿no? El aspecto de la sensorialidad, es decir, cuando yo estoy oliendo algo, tú puedes oler lo mismo que yo estoy oliendo, pero Sí. a ti tu alma o tu conciencia te recuerda algo distinto que a mí. Entonces, es decir, tengo yo la capacidad sensorial de mi cuerpo de identificar y atribuirle cierto tipo de respuestas a cierto tipo de estímulos, ¿no? Ajá. Podemos ver ambos una misma bicicleta y a ti te recuerda cuando te caíste y a mí me recuerda cuando aprendí a andar en bicicleta. Sí. Entonces, eso, mi espíritu tiene la capacidad de interpretación sensorial. Por otro lado, mi espíritu también tiene la cualidad de la vestimenta. Y cuando hablo de la vestimenta, me refiero, perdón, de lo que se consume. Sí. Lo que se consume implica lo que bebo, lo que como y cómo visto, ¿no? Porque también consumes la vestimenta. Entonces, estos zapatos son consumibles. Sí, nos decías también lo que consume tu mente, ¿no? Todo eso viene de la parte sensorial. Ok. Pero la parte del cómo comes y cómo bebes, o sea, tiene también un trasfondo muy fuerte, porque de pronto hay gente que tuvo traumas de niño y bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí me regañaban si no me acababa todo el plato. Entonces crecí durante 15 o 18 años de mi vida acabándome todo el plato y no me sentía bien si dejaba algo. Entonces ayer estaba con un amigo desayunando y
Y le decía, oye, ¿sabías tú que puedes pedirle tranquilamente al mesero que te caliente otra vez el platillo? Y el tema es que entonces tienes una presión inconsciente ahí, un timer, Claro. que está así como se está enfriando, déjame lo como rápido, pero quiero disfrutar la plática, pero déjame balanceo la razón en la que hablo y escucho contra la temperatura de mi alimento. O sea, Claro. no estamos conscientes de esto, ¿no? Yo me doy cuenta, pero le digo, mira, no pasa nada. Come, platiquemos, pongamos por encima nuestra conversación y si se te enfría le dices al mesero con toda tranquilidad, lléveme el plato y me lo pudiera calentar, por favor. Claro. Sí, Pero eso implica, o sea, y es que suena algo muy estúpido, pero la realidad es que implica que tengas la seguridad de poderle decir al mesero eso. claro. Porque hay gente penosa, hay gente que no Exacto. hace eso. Y implica que tengas la conciencia de que el restaurante te quiere como cliente y que te quiere ver contento y te quiere ver feliz. Es decir, ¿por qué te negarían eso, no? Sí, sí, Y claro. implica que tengas la certeza de que sabes que tu petición además va a ser bien recibida, porque si no, a lo mejor tu compañero que está enfrente puede pensar que petición tan idiota, ¿no? Sí. Entonces implica también un vínculo de confianza con la persona que está enfrente. Entonces son N mil variables que puedes estar una hora hablando solo de esa actividad, pero que al final del día hacen la diferencia entre me lo comí rápido porque se me está enfriando o disfruté la conversación con esta persona que tengo enfrente, ¿no? Sí, o disfrute del tiempo De que hay calidad. ahorita, ¿no? Y que precisamente, como bien lo mencionas, está muy interesante porque eso en qué otras áreas no te das cuenta que lo haces, ¿no? Exactamente. Y ese era mi punto con lo que me decías del vaso con agua. Sí. O sea, es que hay tanto, y ayer estábamos hablando un poco de Biblia, ¿no? Así Entonces decíamos, cómo la capacidad de desdoblar de algo, o sea, hay verdad en todo. O sea, Sí, no claro. necesitamos salir de este cuarto para poder leer la realidad de todo el mundo. O sea, lo que pasa es que no sabemos cómo interpretarla. Ok. Entonces, si tú pudieras estar sentado simplemente en el metro, podrías estar identificando tantas interacciones tan distintas y podrías entonces empezar a ver patrones de comportamiento humano y eso lo puedes extrapolar a comportamientos sociales y a comportamientos económicos y ¿por qué la bolsa cayó? Claro. Suena una locura, ¿no? Y cuando digo estas cosas, pero luego se te queda y ya te pasó a ti, y luego empiezas a darte cuenta y abres los ojos. Esa es la realmente apertura espiritual y de conciencia. Sí. Claro. Mencionas esta parte espiritual. A mí me gusta cómo lo has mencionado en alguno de tus contenidos que tienes en tus redes. ¿Cómo describirías tú lo que es para ti la palabra Biblia que mencionas, tanto como también la espiritualidad? Pues Biblia en hebreo es la instrucción. O sea, para mí personalmente pues es un instructivo del mundo. O sea, no es un cuento. Entonces es como si cuando compras una licuadora, pues ahí viene el instructivo. Coloca la tapa, meta la navaja aquí adentro y gire, ¿no? Que nadie la leemos, eso sí. Nadie lo leemos, agarramos y tiramos. Pasa lo mismo con la Biblia, nadie la leemos. ¿No? O la leen y no la aplican. O no lo entienden. Sí. Que no es obvio también, es bien complicado, pero digo, estamos ahorita más en un tema empresarial, Sí. quisiera ir a lo bíblico, pero básicamente para mí es un instructivo que aplico en mis negocios. Porque si quisiera yo fíjate que los negocios son menos de problemas lógicos, matemáticos y más de problemas personales, emocionales. Así es. O sea, porque al final del día, ¿cómo es posible que de pronto la bolsa esté regida más por un tema emocional que por un tema matemático? Ambas son importantes. Sí, claro. Pero una empresa puede Más emocional. Emocionalmente, sí. Se puede desplomar nada más porque por cualquier cosa, ¿no? Y certeza, confianza, ¿no? Entonces, Claro. termina siendo un componente humano. Exacto. Y entonces cuando empiezas a entender los componentes que generan al humano, te das cuenta que los mayores aciertos que has tenido, vaya, estamos aquí haciendo esto porque pues, nos caímos bien de alguna manera. Sí, claro. Entonces, no hubo una estrategia detrás. Entonces, aunque pudiera haber yo hecho una estrategia o ustedes para que termináramos aquí, es tanto más poderosa la experiencia humana que nos llevó a empatizar. Exacto. Y caernos bien, ¿no? Entonces, para mí la Biblia es el instructivo en donde puedo entender y estudiar todas esas experiencias humanas, porque podrás leer libros de economía, podrás leer libros de trading, podrás leer libros de lo que tú quieras, pero los problemas más importantes, los comunes en tu día a día, que es, oye, pues es que mi tío no quiere dejar la empresa o la administradora se metió con mi proveedor y cómo la despido o hablo con mi proveedor, esas cosas no hay manera, o sea, ¿sí ves? O sea, un consejero, claro, algún amigo, pero al final del día, si quieres no depender
de alguien que haya pasado por la misma situación, porque además son contextos distintos, etapas distintas, situaciones distintas. Lo mejor para mí, que me ha funcionado, es me voy directo a libros de sabiduría, de ahí extrapolo a mi realidad y aplico. Okay. Oye, David, tengo una pregunta, ahorita se me vino algo a la mente, creo que pues, es algo interesante. Cuéntame, ¿cómo era ese David antes de haber hecho el negocio que te volvió a ser empresario, ¿no? Porque, más bien no, ¿qué te volvió de pasar de negocio a ser empresario? ¿Y qué pensaba David negocio y qué piensa David empresario? Porque seguramente es otro tipo de entendimiento, otro tipo de mentalidad, otro tipo de sentir, ¿no? O cómo lo procesaste, cómo llegaste, qué hacías. Es que a mí me interesa mucho ese tema, ¿no? De qué es lo que hacen. Yo me pongo a analizar, o tratar de analizar, porque no lo analizo, ¿no? Realmente trato de entender a la gente pues, exitosa, ¿no? Un Mark Zuckerberg, ¿no? Y ves el comportamiento de esas personas y es muy similar. Entonces, claro que no le voy a ir a preguntar, porque seguramente no me va a decir, o, bueno, principalmente ni voy a llegar, ¿no? ¿No? Pero, pues, por ejemplo, ¿qué es lo que se pensaría? ¿O cómo era ese David de esa época a lo que es el David de hoy, por ejemplo? Tengo unos recuerdos bien interesantes de cuando era niño. Yo siempre supe que iba a ser empresario, de eso no hay duda. Trabajé en Intel también un rato, o sea, también tuve experiencias de trabajo. De hecho, mi primer trabajo formal fue un call center. Y ahí refiné el inglés chingón. Muy bien. Sí, estás hablando con los americanos y no les gusta hablar con... ¿Eso en Estados Unidos? No, ¿o aquí, bueno, aquí. En Guadalajara. Ok. Un call center, como mucho. Sí. Estaba ahí, thank you for calling. Sí, a ver. Entonces, estaba bien interesante porque tenía a cada persona, o sea, el americano de pronto no le agrada, pues nosotros creo que tampoco nos agrada que nos conteste un chileno y pues, esto aquí en México. Sí. Creo que es algo normal. Como ahorita sucede mucho, ¿no? De que colombianos. Sí. Los colombianos. Y no es un tema de racismo, ¿no? Simplemente es un tema de, quiero empatizar. Claro. Entonces, la empresa que está ofreciendo el servicio, o en este caso yo, que estaba ahí como CCR, ¿no? Customer Care Representative, pues me tocaba empatizar para incrementar mis ventas, porque si no al final del día no me llegaba mi bono. Sí. Entonces, ¿cómo creaba yo más ventas? Bueno, pues si me hablaba alguien de Houston, pues, thank you for calling Reliant Energy, my name is David, how can I assist you today? Ay, A cabrón. la señora, ¿sabes? Y ya Sí, se me hablaba se la creía. Ya se sentía en casa, ¿no? Entonces ya tenía mis acentos predilectos, ¿no? Así como, ya sabía, veía el nombre en la pantallita y pues ya sabía, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? También he tenido las experiencias siendo empleado y tienen sus pros y sus contras cada uno. En el tema de tu pregunta que dices, ¿cuándo pasas de negocio a empresa? Es lo mismo. Es lo mismo. Oye, pero no, o sea, sí me encanta esta parte, pero ¿qué pensaba ese David en ese momento y qué piensa hoy? Sí es totalmente diferente. Sí, pero no. Ya me acordé, te estaba hablando de lo del niño. Ok. Cuando era niño, me acuerdo que mis papás no son empresarios, entonces también hay una barrera fuertísima. O sea, quien nació y sus papás son empresarios, qué bendición, porque las barreras mentales que hay que romper pues son distintas, ¿no? Sí. A mí me toca romper N cantidad de barreras distintas, pues desde estigmas de familia, donde pues, mi papá es un profesor investigador, tiene sus doctorados en inteligencia artificial y mil otras cosas que yo no sé, y cómo no vas a ser una eminencia en tecnología. Al final lo fui, pero a mi modo. Sí, claro. Y desde que yo era niño me acuerdo que yo tenía que trabajar para ganar dinero, ¿no? Porque, pero pues yo iba a la escuela y mis compañeros pues tenían su Nintendo, yo no lo tenía, y ellos traían el PlayStation y yo no lo tenía, entonces tenía que ahorrar y me acuerdo que yo hacía dibujos. No hacía dibujos yo, sino que yo los copiaba. Entonces, ¿qué hacía? Compraba el álbum de la tienda, ese álbum se lo daba a mi papá para que él sacara mi papá sabe dibujar. Okay. Entonces sacaba él así la imagen de Goku, la dibujaba en una hoja, y esa hoja yo compraba ya papel carbón. Ajá. Y ponía a mis hermanos a que sacaran 10 copias cada uno. Y eso está bien interesante porque yo sacaba una copia inicial yo, esa copia se la daba a mis hermanos, y la original yo la guardaba, la que había hecho mi papá a lápiz. Entonces, ahorita ya lo veo y lo entiendo, pero en ese momento, o sea, fíjate, en ese momento simplemente me hacía sentido saber que el original tenía un valor y que yo le había pagado a mi papá 10 pesos por él. Y me hacía sentido tener una copia que yo iba a dar a mis trabajadores, ¿no? Mis hermanos. Claro. Sí. Y me hacía sentido pagarles a ellos un
porcentaje de lo que ellos hacían y me hacía sentido llevarme esas copias al día siguiente a la escuela y venderlas. Sí. Entonces, fíjate, eso, propiedad intelectual, medios de producción, ¿no? Dispersión de nóminas. RH, todo ahí. No existía el SAT, güey, ahí. Sí, ahora eso es muy interesante porque mucha gente, por ejemplo, tú lo detectas y mucha gente lo puede llegar a hacer o no tiene el alcance, igual porque de repente están como muy mal informados o lo que por ejemplo, lo que yo les quiero transmitir, ¿no? De esas experiencias, la que ahorita justo tú me estás... es lo mismo hoy en día, ¿eh? Sí. O sea, es lo mismo, propiedad intelectual, nomás que ahora vas con alguien y lo registras. Sí, exacto. Sí parten de la esencia Pero en sí, es de lo las mismo, circunstancias. Pues es lo mismo. O sea, yo cada vez hago cosas y digo, ¿esto yo lo hacía de niño? No soy muy... Es más, de hecho me ha servido hacer... Me metí tantas cosas en la cabeza durante tanto tiempo que yo iba como perro, o sea, corriendo por todos lados. Y vamos a hacer negocios y hay que hacer algo, y hay que hacer algo nomás por hacer algo. O sea, Sí, por sentir que estabas por haciendo sentir eso. que Sí, y eso claro. era un tema emocional. Entonces, la gente más exitosa de la que tú te refieres, por eso te decía al inicio de la pregunta, ¿qué hago en mi día? Nada particularmente... Que no hace alguien O sea, común. bueno, tengo Ok. cosas muy simples, o sea, tengo esquemas muy simples, pero si acaso hago mucho menos que lo que hace cualquier persona común. Ok. Y esta gente más exitosa que todos nosotros aquí combinados Hace menos. hace mucho menos cosas complejas, porque el éxito no es más que hacer menos pendejadas cada día. Claro. Sí, de hecho, vi en algún video que, en la ropa, ¿no? O sea, tratan de tener la misma ropa para no ponerse a lo mejor a pensar en qué se van a combinar o no. Sí, Como que para ellos esa parte de ese tiempo es muy valioso, ¿no? sí, la funcionalidad, ¿no? El ser práctico y el aprender también a conocer tu cuerpo, ¿no? Y tu mente y lo que tú deseas y cómo lo vas a hacer, Si ¿no? has visto, Tiene muchos si has aspectos. visto los videos que subo, siempre salgo con una playera gris, Sí, casi siempre. Y tengo una que es exactamente igual, pero en rojo. Pues yo voy y compro una playera que me gusta, 5 o 6 colores distintos. Ya nomás para variarle dependiendo de mi estado de ánimo. Okay. Pero es la misma playera que ya sé que me queda. O sea, es decir, no tengo un proceso mental detrás de si se me va a ver bien, si no se me va a ver bien, déjame ver en el espejo, ya sé que eso se me ve bien. Palomeado, lo guardo en la cajita, listo, me decido. O sea, ya no vuelvo a pensar en eso. Sí, claro. sí. Una vez al año pienso qué ropa voy a cambiar y compro toda esa serie de vestimentas. No vuelvo a tener ese proceso de pensamiento en todo el año. Claro. Oye, David, ¿y practicas algún deporte, una disciplina? ¿Qué haces? Hago gimnasio, ¿no? Ok. Me gusta la calistenia. ¿Te gusta también el tema de la elasticidad y todo Soy este muy detalle, elástico, ¿no? sí. Soy muy elástico. Desde chiquito, yo siempre digo la elasticidad mental es la elasticidad física y viceversa, ¿no? Entonces, la capacidad con la que abordas tus problemas también tiene que ver con la elasticidad. O sea, tienen una correlación. Claro. Entonces, yo soy muy, muy elástico. Sí, me puedo abrir como Van Damme, así. Ya lo han visto. A ver, ¿sí? demuéstralo. Sí. Creo que es importante también, ¿no? Esa parte de cuidarnos. Que bueno, yo qué puedo decir, pero seguramente en algún momento Ahí vas, iremos- Ahí vamos, iremos, sí. ahí vamos. La idea de esto es ir enseñando cómo ir... Entrando cómo en conciencia, ¿no? Todo lo que se va aprendiendo, irlo aplicando, ¿no? Es Porque un hay tema de conciencia, nada más. conciencia, Entrando claro. en conciencia y Saber lo que aplicando. realmente es importante para tu cuerpo, igual para tu mente, ¿no? Lo que necesitas para poder funcionar. Te tiene que hacer sentido porque el tema es el siguiente. Hay gente, venía yo con un cliente que también vino a visitar en estos días. Él tiene un sobrepeso muy exagerado. O sea, yo creo que es de las personas con mayor sobrepeso que yo he conocido en mi vida, ¿no? Y que he visto. No en mi vida, sino en tele o en otros lados. O sea, realmente es alguien con mucho sobrepeso. El tema es que él dice, bueno, yo voy a intentar hacer cirugía o algo, ¿no? Claro. Pues el tema es que si tú te fijas, la naturaleza no tiende a tener estos ajustes tan abruptos, salvo cada 4 o 5 mil años explota un volcán por ahí, ¿no? 1000, 2000 años. Es decir, ¿por qué nos comportamos? De pronto queremos hacer cambios completamente radicales cuando nuestra naturaleza no está diseñada para eso. claro. Entonces, porque si no, además no es sostenible, Claro. ¿no? Entonces tú dices, no, pues ya quiero empezar. Bueno, no te preocupes por hacer algo totalmente radical el día de hoy. Preocúpate por hacer inclusive
lo mínimo que te acerque, pero que sea sostenible. Y todos dicen esto, ¿no? O sea, todos en distintas variaciones, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿quieres correr? Pues no corras hoy 40 kilómetros. Sí, sí, sí. Dale hoy una vuelta a la casa y dale mañana una vuelta y media si puedes. Y pasado, pues si quieres una vuelta y media también. Pero no bajes de esa vuelta y media. Es lo que sucede casi en los propósitos, ¿no? Sí, por eso no se mantienen. Sí, exacto. Ves en enero, ¿no? Ya toda la gente corriendo, los gimnasios llenos. Pero a mitad del año no hay nada ya. Pero qué interesante lo que mencionas, o sea, nuestra propia naturaleza no está diseñada para hacer ese tipo de cambios, ¿no? Sin en cambio, lo que concierne a cierta cultura, tal vez, no sé cómo expresar lo que nos rodea, sí busca la inmediatez, ¿no? Entonces, como que nos identificamos con eso, pero pues no es así, ¿no? Sí, porque es una desviación que hemos estado teniendo últimamente. O sea, no hemos... La humanidad no tiende a generar esos cambios tan abruptos. Sí, pues qué interesante, David. ¿Cómo llegaste a Silicon Valley? ¿Qué fue lo que hiciste? O sea, ¿qué pensabas? ¿Viste alguna oportunidad? ¿Viste, no sé, qué te llamó a ir para allá? ¿Qué fue lo que te hizo ese sentido, no? Que pues, igual lo hubieras podido hacer aquí. A lo mejor no hubiera tenido el mismo valor que allá, pero pues hubieras empezado aquí, o sea... Yo no sabía lo que era Silicon Valley, ¿eh? O sea, yo estaba haciendo mis negocios y yo lo único que quería hacer era... Pues, Ahora, en esa época no era tan no, como lo no que es existía. hoy, ¿no? Sí, no. No, Sí, o ¿verdad? sea, el que sabía ya seguramente era porque conocía ya y Sí. sabía de sus negocios, pero realmente ahora con todo esto, pues sí, ya todo el mundo sabe, pero en ese entonces no Sí, era en ese tan- entonces nadie sabía. Pues yo me fui para allá en 2014 a 2014 finales y 2015, ¿no? Arranqué allá. Yo no sabía lo que era Silicon Valley, o nunca lo había escuchado. Y ya estaba haciendo los drones, ¿eh? O sea, no era algo relevante en mi vida. Cuando yo vendo todo, también una de las razones que decido vender es porque me cayeron unos inversionistas de allá. Entonces ellos llegaron porque escucharon que había alguien haciendo drones aquí en Guadalajara y estaban buscando el programa de Google y un programa que se llama Manus, que es una aceleradora de startups allá que busca acelerar latinoamericanos, justamente con esta visión, ¿no? Empoderar a los latinoamericanos en temas de emprendimiento Claro. global. Y entonces pues deciden venir, se dan una vuelta a Guadalajara, ¿no? Y pues vienen a mi taller, ¿no? de drones, porque no era oficina, era taller. Y pues platican y dicen, oye, pues te queremos invitarnos, queremos invertir en ti, vente para acá a vivir a San José, California, y vamos a hacer una empresa, ¿de qué quieres hacer? Entonces pues, dije, bueno, voy a vender entonces ahora sí todo lo que tengo de propiedad intelectual de drones de agricultura, y como ya no puedo hacer nada de drones de agricultura por 5 años, entonces decía, ¿sabes qué? Voy a hacer ahora procesamiento de imagen. Entonces, digo, ya esto es algo más técnico, ¿no? Pero yo dije, bueno, cualquier persona con un dron en cualquier parte del mundo puede tomar una foto con un dron, me la puede subir a una página y yo en esa página analizo la foto y les entrego resultados. Entonces tú podrías tener un rancho con 1000 cabezas de ganado, subes un dron, me mandas la foto a mí y yo te digo son 1000 cabezas de ganado. Sí está todo bien. Entonces dije, a esa plataforma le voy a poner Aerial Backup Inc. Y la constituí allá y pues ellos obviamente invirtieron, ¿no? O sea, Sí, claro. yo no tenía esa clase de dinero porque es un lugar carísimo, ¿no? San Sí, Francisco, claro. todo eso es carísimo. Entonces, pero invirtieron en mí y allá, pues yo ya llegué y bueno, pues vamos viendo qué es el Silicon Valley desde la primera charla, ¿no? Silicon Valley es un lugar que, no sé, y empiezas y vas a eventos y platicas con gente y de pronto, ay, este güey invirtió en Dropbox, ay, este güey invirtió en Facebook, ay, está Guy Kawasaki en la oficina de arriba, ay, cabrón, o sea, ¿sí sabes? Sí, 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 sí. O sea, y te das cuenta de la gran concentración de gente de tan alto nivel que está ahí. O sea, entonces yo iba a un brunch y de pronto, pues te digo, estaba, no sé, Ben Horowitz, ¿no? Ben Horowitz, el dueño de Andreessen Horowitz, el fondo de inversión más grande del mundo de startups, y el güey invirtió en Facebook, en Uber, en Dropbox, o sea, todas las Claro. grandes, ¿no? Sí. Y está ahí, lo ves, con unos Converse, con una playera así negra, que no se ve ni de marca, pero, No te preocupes. no trae collar, no trae nada, ¿no? Y está platicando nada más y ya, pues dice, carajo, ¿tú qué haces? ¿No? Nos tomamos una foto contigo, ¿sí?
Sí, sí, sí. Y está sí. el güey ahí A caminando, toda ¿no? madre. O sea, ya no, la gente no trae escoltas, ¿no? O sea, eso no existe, ¿no? Otra cultura totalmente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, aprendí yo ya todos los manejos de los fondos de inversión y de startups, y es todo un mundote, porque es otra manera de operar totalmente distinta. O sea, de hecho, cuando estás jugando el juego de corporativos, tú estás jugando dos juegos. Por un lado el negocio y por otro lado el valor de la empresa. Entonces, eso es como tener dos trabajos en uno. Sí. Que mis clientes me compren, pero que mis inversionistas me inviertan. Y entonces, por un lado, te levantas un día y dices, ¿cuánto vendí? Y por otro lado dices, ¿cuánto vale mi empresa? Y a cuánto coloco la acción. Entonces, imagínate, yo tenía 24 años cuando ya estaba yo viendo cuánto vendo mis acciones y mi empresa y que si es una Delaware. Muy joven. Sí. Qué joven. Sí. Oye, ha de haber sido una experiencia muy chingona, ¿no? Digo, Sí, mucho aprendizaje. mucho aprendizaje. Mucho Oye, ¿y en ese momento qué pensaba ese David? No, de repente no te venía a la mente, puta, me voy a comprar un pinche Ferrari, cabrón, no sé. Pues no tuve el dinero y todavía no tengo para un Ferrari. O sea, Ok. sí he cometido cosas, pues sí he comprado juguetes y así, ¿no? Y he hecho malas inversiones. O sea, sí me he dado mis gustos, ¿no? Mm, Simplemente siempre para mí fue ir por más. O sea, inclusive hoy en día, y hay subidas y bajadas también, ¿eh? O sea, Claro, en algún claro. momento tuve que vender carros también. Vender carros para pagar la nómina. Y a veces también es complicado porque crees tanto en el sueño. Hay un tema también cuando estás emprendiendo, que esto no se habla mucho, porque normalmente cuando alguien llega a una empresa ya armada, ya se tallaron todas las asperezas de crecer o de crear una empresa desde cero. Sí, se pulió. Cuando tú estás empezando una empresa desde cero y no tienes un mercado totalmente validado, Ajá. es bien complicado, sobre todo cuando tienes 2 o 3 partners o socios, porque entre todos o sea, entre todos el bullshit. O sea, entre Ok, todos, sí, sí. entre todos nos sugestionamos. Ajá. Y entonces, sí la vamos a hacer, ¿no? Sí, a la gente sí le está gustando. Y empieza una dinámica de bolita, que eso en el momento yo no lo sabía, nada más pues era como, vamos a darle, y vamos por más inversión, y vendo mi carro, y entonces no tienes una claridad mental y un entendimiento como para decir, a ver, aguanta, a la gente no le está gustando tu producto, no hay tanto mercado para esto. O sea, había Exacto. locuras. Por ejemplo, mi capitalización de mercado o mi mercado, específicamente en drones de agricultura, en México, pues no es de más de un par de cientos de millones de pesos, si bien te va. Entonces, agarrar una inversión de 2, 3 millones de dólares por el 20% de la empresa con un retorno de inversión de 10 veces, nunca vas a pagar ese dinero. Yo no lo sabía, ahorita lo hablo como el agua, ¿no? Lo ves en Shark Tank y dices, pues, Ándale. quién sabe qué onda, ¿no? En ese entonces, sí, 5 millones de dólares, 10 millones de dólares. Obviamente, pues no te lo dicen, ¿no? Sí, te ven y sí. nomás dicen, ay, pues deja ver y búscame en una semana a ver qué onda, ¿no? Sí, sí, y sí. vas y tú estás pichando y Sí, sí. sales, esta sí la vamos a cerrar, ¿no? Sí, sí, sí. No tienes esa comprensión, no tienes ese, Claro. no entiendes. Sí. Que esa es la parte como más interesante, ¿no? Que es normalmente por eso les cuesta trabajo a las empresas crecer, ¿no? Sí. Porque empiezas creo que Juntitis. sí, sí, ¿Cuál? o Las juntitis, puras Ah, juntitis. sí. no, sí, sí. o el tema había visto en algún lugar, en alguna revista, no sé, en un periódico, que el latino es muy así, ¿no? O sea, empieza a formar una empresa y ya empieza a comprar carros de lujo, ya empieza a comprar oficinas de lujo, poner mesas cuando realmente, si ves la realidad de la gente más inteligente, pues empezaron en un garage, cabrón, Sí. sin gastar, ¿no? Pero bueno, pues es esa parte también digo, creo que es otro tema que estaría después interesante platicarlo, como el tema social, ¿no? Un tema que... Sí, la presión social. Exactamente. Sí. La comprobación social. Por eso les decía que es más sencillo cuando naces ya en una familia empresaria. Sí, ya tienes un entendimiento, ¿no? Pues porque es natural, o sea, Es ya natural. dices, a ver, yo el Ferrari me lo voy a comprar con los dividendos de la empresa, pero no con la venta Sí, sí. De mi empresa. de De mi mis empresa, ¿no? Xbox. Ajá, o sea, con Entonces, este cliente. Entonces, así es. Sí. para mí sí me costó, o sea, yo sí cometí esos errores, ¿sabes? Ahí yo quisiera preguntar el concepto entre el emprendedor que empieza a surgir desde esa mentalidad a veces donde la familia o tu círculo cercano no es empresario, lo que podríamos llamarlo como lo general de aquí de México, ¿no? Por ejemplo,
versus en Estados Unidos, cómo existe en cuanto a esas brechas, ¿no? Como pues barreras que hay desde la familia, barreras sociales, como que en Estados Unidos, al margen de al menos algunos, no sé, pensaría yo, pues es distinto, como que el ambiente ya está más procesado para fomentar ciertas cosas que han descubierto que es de alto valor, mientras que aquí es un poco más de romper brechas, ¿no? ¿Cómo lo piensas? Cultura, ¿no? Sí, lo que pasa es que tendemos a no entender lo que realmente implica que el americano sea americano y que el latinoamericano sea latinoamericano. Y aquí voy a decir algo que no, si no lo vas a entender te vas a sentir bien humillado. Pero si lo entiendes vas a de verdad entender muchas cosas que te van a ayudar. Fíjate, si tú le preguntas a un latinoamericano cuánto ganas, él te va a decir 30,000 pesos, 20,000 pesos. Y está implícito el que estamos hablando de al mes. Si le preguntamos a un americano, él te va a decir 110 Anuales. O sea, ni siquiera le pasa por la cabeza el pensar en mensual. Sí, sí, sí. Y eso tiene una implicación a nivel cultural y mental y social y psicológico, todo lo que tú quieras llamarle. Porque el americano, pues ya está, o sea, el americano desde chiquito él ya está pensando en términos anuales. Y imagínate, y esa es una variable. Hay N mil variables, o sea, el hecho de que tendemos a pensar o a sentirnos más listos que el americano, porque el americano, pues mira, me subí al metro y nadie me cobró. Y aquí hay que poner barreras y policías por todos lados. Pues es que no es que somos más listos, es que ellos tienen otro nivel de entendimiento en donde no es necesario eso. Claro. ¿A qué realidad te quieres suscribir? Claro, claro. Y ese es el tema. Entonces, el emprendedor mexicano tiene que romper tantas barreras, no solo dentro de la misma cultura empresarial mexicana, sino internacional, para poder salir y entender todo eso y estar a la par de los americanos. Y allá no tienen todo este bagaje y esa expectativa que tiene aquí el mexicano. Entonces, todo el arreglo de societario es bien diferente, Sí. incluidos los costos. O sea, ya traer un carro de $100,000 no es algo descabellado. Pero porque de entrada las tasas de interés aquí son 3 veces o 10 veces. O sea, ¿cuál 3 veces? O sea, ya traes unas tasas, sacas tu mortgage, tu hipoteca la sacas con tasa del 2. Así es. Y aquí, ¿cuánto estamos la tasa? La más baja que hemos tenido en casi desde que yo tengo memoria. Ya estás viendo hipotecas al 7, 5, al 8 y son una ganga, cabrón. Sí. Y eso no es más que, no, pinches bancos culeros. No, güey, no son los bancos culeros, lo que somos nosotros los culeros. Sí, claro. Porque Es una el banco sociedad. se ajusta. Sí. El banco se ajusta y dice, a ver, estos güeyes no pagan ni madres, pues tengo que compensar lo que voy a perder. Y estos güeyes, pues muchos más pagan, pues les puedo bajar. Sí, estos no se van a pelar, cabrón. Sí, ¿no? y desde ese detalle que mencionas me llamó mucho la atención porque justo cuando empiezas ya a emprender o a hacer, tal vez más pasar a un esquema ya empresarial, pues ya tu mente ya no es de cuánto estoy facturando por semana, por mes, sino lo ves ya en un global, ¿no? Ya generas una visión al año que viene. Ya Eso cuesta mucho. el año que viene ya debe ser de tanto, no dices este mes Sí, y el otro. pero eso cuesta Está mucho. muy interesante. Porque también a mucha gente le gusta sentir lo que creen que se siente ser empresario. Y muy pocas quieren realmente Asumir el asumir porcentaje lo bueno y lo completo. malo. Entonces de pronto te topas con gente que te dice, hay que hacer un negocio, y tú traes presupuestos. Yo tengo planeaciones. El año pasado ya empecé a hacer planeaciones de 5 años. Y eso, para quien sabe de negocios, sabe lo que implica. Para quien no sabe de negocios, pues dice, bueno, él lo hace así. No, es que ¿qué me lleva a mí que yo ya tenga que hacerlo así? Y antes yo ya hacía planeaciones anuales, ¿no? Pero en un momento mi planeación era, pues, ¿qué hago? ¿Qué vendo hoy? ¿Sí ves? Entonces ya estás tantas medias, tantas medias alejado de tantas veces alejado de la media, que es bien relativo. O sea, ya inclusive tu interacción no la puedes tener en términos empresariales con cualquier persona. Y eso es lo que tú dices al inicio. Así que qué mamón. No, pero es que mi forma de operar ante la vida es bien distinta, Sí, y claro. no hay manera Así de es. que yo encauce contigo. Sí. Porque no, o sea, oye, hay que hacer un negocio. Bueno, pues, o sea, la ronda de inversión es desde aquí al 2026. Podemos ir evaluando lo que quieras de 2026 a 2030.
O mira, puedo estar en este podcast tranquilamente, pero quieres ver un negocio, tengo un consejo de administración, de inversionistas, o sea, yo tengo que presentar, ¿qué hago? Qué mamón. No, güey, no soy mamón, o sea, simplemente no puedo. Claro. Es el sistema que ya has formado alrededor de lo que pues, tú ya has encontrado para y eso operar, limita, ¿no? y como decías, las personas con las que quieres tener relación, amistad, o sea, con quién quieres convivir, porque no es ser mamón, simplemente es que no es funcional y no te puede permitir elevarte. Entonces, también tienes que, si estás emprendiendo, tienes que entender que vas a perder amigos. Sí, claro. Y es que no hay una educación por la cual, o algo que te enseñe el tema del emprendimiento, ¿no? Lo que nos estás diciendo ahorita es una joya, cabrón. Esto no lo escuchas normalmente, ¿sabes? Entonces, creo que es importante como poner atención en lo que realmente es lo importante, ¿no? Para poder ser un emprendedor, porque pues tú ahora en día ves muchas fake news, cabrón, y ves mucho lo que ellos quieren que tú veas, ¿no? Entonces, pues muchas veces la gente, y yo, a mí me ha pasado, ¿no? Y te confundes, cabrón. Sí. Te confundes tanto que lo que dices, ¿no? O sea, el que llegue una persona, cuando te dice el que quiere hacer ese negocio, sí lo quiere hacer de corazón, porque sí lo quiero hacer, o sea, a lo mejor no es para sentirse empresario, sino porque realmente ven algo en ti, pero sí lo quiere hacer. Pero pues no le puedes decir, oye, cabrón, si es que no tienes como, no haces ese check, cabrón, para lo que para mí sería hacer No, un bueno, negocio acércate a conmigo. Carlos Slim y pídele que deje sus cosas para que se asocie Sí, contigo, pues ni de pedo. por Sí. muy lindo que sea. Sí, Que más sí, allá del querer hacer a veces las cosas también es que traes atrás, ¿no? Porque pues las intenciones son muchas, pero ya el poder tener esa disciplina de soportar y sustentar algo detrás de ti que te venga siguiendo un bagaje de cosas que vas construyendo, claro. pues te hacen ponerte en la posición de sentarte con un Carlos Slim o sentarte, pues darnos la oportunidad de sentarnos ahorita contigo, o sea, Un es David algo, Castillo. es algo que, no, y sí, Cálmate. es que podría ser algo ¿No? así, pero sí, Lo que pero no saben es que ahí tienes sus dos Ferraris allá abajo. no, pero sí representa mucho lo que no ves, ¿no? O sea, todo el tiempo de atrás que ya nos edificó, que nos dio como la pauta y mentalidad de poder aprovechar en vez de, pues hoy que es un domingo, ¿no? Puedes estar con tus amigos haciendo mil cosas. O sea, el aprovechar mejor el aprendizaje de conocer personas nuevas, pues es ya algo que te dio un entendimiento de un buen tiempo atrás, ¿no? Y ese es otro asunto también bien importante, porque fíjate, por ejemplo, eh, el orden de vida que quieres tener, junto con las personas que quieres tener a tu lado, que siguen ese orden de vida. Porque de pronto, por ejemplo, nosotros fuimos a cenar, pero todos estábamos en nuestra casa ya a las 11, 12. ¿Ah, sí? Y no fue que nos pusimos una borrachera. Y yo respeto a quien lo quiera hacer, e inclusive yo me he puesto borracheras, pero por ejemplo, para mí hubiera sido muy incómodo venir de fiesta los 2 días cuando yo tenía que visitar clientes, grabar ese podcast, y yo no me siento cómodo grabando. O sea, yo necesito garantizar el tipo de energía y la calidad del tiempo que les voy a dar a ustedes y a la gente que está aquí viendo. Sí, lo que le queremos compartir. Entonces, aquí está, por ejemplo, tu esposa, y a mí, para mí es muy grato porque también mi pareja, pues también sabe que estamos este es el tipo de personas con las cuales yo me siento cómodo compartiendo. No quiere decir que sea mamón con otro tipo de personas, pero yo, por ejemplo, no tomo, no fumo, no tengo, me gusta pensar que no tengo ningún vicio. Y si identifico un vicio, trato de eliminarlo lo más rápido posible, porque no quiero que nada me haga dependiente de. Entonces, a mí, yo me he sentido muy cómodo con esto en estos días, porque sin necesidad de decirte en ningún momento, güey, no quiero salir de fiesta. O sea, como que fue muy natural. Claro, claro. Y si hubiéramos querido salir de fiesta, igual pues lo hubiéramos podido haber hecho. Pero simplemente no se dio. Y el hecho de que no se haya dado y que haya salido naturalmente, como ese ayer en la noche, ¿no? Ya está haciendo frío, ya estoy durmiendo, cabrón. Con cuidado. Así como ayer salió que todos nos quisimos ir a dormir, ¿qué pensamos? Yo sí, pues. El otro día, la siguiente semana, puede salir que a todos se nos antojó salir de fiesta. Pero es una vibración que todos seguimos. No es esta fricción de decir, güey, no, ¿cómo no vas a venir a tomar, güey? Sí, sí. O sea, eso No forzas. sí. Te sonrío y, güey, pues mucho gusto, gracias por la invitación. Y pues, ahí nos estamos viendo, ¿no? Que es muy interesante, dos cosas quiero mencionar de lo que ahorita decías. La parte uno, pues que eso también se traslada a los negocios, ¿no? A la gente con la que te asocias. Son personas en las cuales no tienes que estar tú acarreando nada, ¿no? Se vuelve tóxico cuando tú empiezas a jalar cosas. Sin en cambio, cuando traen una misma mentalidad sobre un aspecto, puedes tú generar esa
como naturalidad del fluir, ¿no? Y la otra que me gustó demasiado que dijiste fue el garantizar tu energía para darla a aquellos con las... Eso me gustó demasiado porque al final no solo es tu poder como desde un ángulo para ti solo el tema de lo que haces, ¿no? Sino tu energía pues la consideras como para darla a otros y garantizar esa calidad no solo en tu trabajo, sino hasta en tu propia energía que vas a poner en cada actividad, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Porque es interés compuesto a través del tiempo. O sea, la gente piensa que tiene que hacer muchas acciones para ser exitosa. Y no, tienes que hacer las suficientes con la mayor calidad que puedas. Y es un juego de calidad. En el tema de negocios o economía cabalística, ya en el tema del judaísmo, siempre hay una lucha entre calidad y volumen. Y de hecho, inclusive esto se manifiesta hasta en temas de pareja, ¿eh? O sea, las mujeres buscan el mejor hombre que puedan tener. Y los hombres tendemos a buscar volumen, ¿no? Porque para los hombres es muy difícil validarse ante la sociedad como para que puedas decir, yo quiero ser chica. Sí, y, claro. o sea, esa dualidad existe a nivel humano, a nivel seres, pero también a nivel negocios. Entonces, ¿a qué te quieres suscribir? ¿Volumen o calidad? Entonces, si tú imprimes una alta calidad en cada acción que tú estás ejerciendo, no hay manera, o sea, es interés compuesto. Porque yo podría estar sentado en 100 podcasts con 100 personas como ustedes y nomás decir lo mismo que dicen todas las personas. O podría tener un solo podcast y podría llegar a 10 millones de personas. Entonces no hay una relación para nada en lo absoluto entre mis resultados, volumen contra calidad. Sí. Y esto implica el qué tan involucrado estás con la realidad que se te está presentando y cómo quieres responder tú a ella. O sea, es decir, ¿estás nada más pasando el tiempo o estás realmente experimentando? Así es. Y eso hace toda la diferencia porque siempre doy un ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, cuando supongamos que estás conociendo a una chica, ¿no? Y sales con ella y ella, o un amigo, ¿no? Vas con un amigo y te dice, güey, qué bueno que le caíste, no mames, qué chingón, güey, o sea, bueno, no vas a pasar poca madre, no sé qué. O sales con esa chica y te puede voltear a ver y te dice, te ve a los ojos y te dice, qué gusto que hayas podido venir. Y te transmite tanto más esto último. Sí, claro. Toda la fiesta. La euforia. Sí. Por la intención. Entonces no está relacionado el hacer mucho con el lograr mucho, para nada. O sea, y si algo les puedo dejar de joya es, el nivel de conciencia está altamente relacionado con el nivel de éxito que se tiene. Todas las personas más exitosas tienen un nivel de conciencia altamente desarrollado. Hay una correlación totalmente directa, hay estadísticas, si las puedes buscar. Que con conciencia te puedes recibir hasta lo que percibes en este mismo momento, ¿no? Es que puedes leer tanta realidad al mismo tiempo que, digo, no es así como, ay, no me echo flores, pero yo percibo hasta sensaciones, se te ha tocado, sensaciones así de milisegundos y te das cuenta, o sea, Sí. porque la verdad siempre está ahí, solo no la sabes ver. Y entonces un peinado, un acomodo, una forma, una postura, te dice mucho de la persona. Sí, claro. Sí, tendemos naturalmente como a simplemente circular, ¿no? No tienes como que la capacidad normalmente de, más allá de tener la conciencia de degustar todo lo que te rodea, ¿no? Sí. O sea, no solo circulando, sino avanzas y disfrutas, avanzas y conectas, ¿no? O sea, es algo que es muy importante poder entrar en esa conciencia, ¿no? Ayer le estaba diciendo a mi amigo, estábamos desayunando, y justo le decía, oye, ¿es que estamos comiendo o estamos realmente disfrutando lo que comemos? Porque puedes comer y nomás estás así, y comimos. Pero ahora imagínate que realmente, o sea, recibes ese platillo, lo ves visualmente. ¿Qué atracción tiene? Mira las texturas, el humito, los colores, los acomodos. Una experiencia. Los huelos. Ay, güey. Y ahora déjame lo pruebo. Aparte tengo el retrogusto y las distintas zonas de la lengua, ¿no? Ya ves que es la zona, no soy experto. Una zona salada. Sí, no me gusta decir cosas que no. Pero bueno, sé que eso es cierto. Pues. Y entonces realmente, o sea, logras experimentar y volcarte profundamente en la experiencia que estás viviendo o simplemente le haces así. No, pues. Y el tiempo transcurrido es el mismo, ¿eh? Sí, claro. Sigues estando ahí.
Sí, pero en una viviste... esa es la capacidad. Que tú usaste una palabra muy específica, la experiencia, ¿no? La propia experiencia humana del ser. Que es lo que muchas marcas hacen, Sí, ¿no? Sí. En tema de negocios. sí. Pues Crean una experiencia. conocen los fundamentos de ciertas partes lógicas humanas y pues simplemente los explotan, ¿no? Exacto. Para nosotros. Pero lo que voy es, y cago en lo que tú decías, la gente más exitosa tiende a experimentar la vida de maneras tan profundas que no necesita estar vistiendo tantas marcas y tantas cosas. No que sí que esté mal. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, Calvin Klein. Me encanta esa marca, ¿no? Esta camiseta es Calvin Klein. Pero a lo que voy es, tengo una. Y me gustó mucho y me gusta verla y me gusta ponérmela y me gusta sentirla. O sea, no necesito tener 10 para tener la experiencia de lo que es tener una. Sí. ¿Sí ves? Porque 10 podría tanto no llenarme como una. Claro. Entonces, Qué joya, ¿eh? Qué joya. ¿Qué es lo que normalmente la gente no entiende, ¿sabes? ¿por qué 2 Ferraris? Con uno basta. A huevo. Sí, a huevo. Y con uno rentado porque no lo usas todo el año, ¿no? Lo ocupas X horas. No, si al te año. gusta y te gusta verlo en tu garage y eso te causa esa sensación, pues lo compras. Y que te siga ¿No? causando esa sensación Sí, todos los todas las días veces que que vas. te subes. Porque si no, Exacto. te acabaste la realidad y nada es suficiente nunca, ¿eh? No, Y la gente más exitosa ha entendido esto y vive y opera de esta manera en la cual si tú vinculas en ese nivel de conciencia y en esa capacidad de interpretación de la vida, pues vas a tener una empatía y no va a haber más que fluir, no va más que a fluir. claro. Y te van a invitar y te van a jalar y, oye, quiero hacer algo contigo. No sé por qué quiero hacer algo contigo, pero estás tan sensibilizado a la realidad que se te presenta y estás tan volcado en ella que lo que sea que tú hagas tiene un profundo impacto en el mundo. Claro. Y yo quiero ser parte de eso. Y ahí es donde realmente, aunque no tengas los millones, puedes hacer negocios con alguien así. Sí, claro. Porque luego también te cae la paradoja. La mejor manera de hacerse pobre es hacer negocios con ricos. Órale, le vamos a entrar, güey. Nomás que necesitamos para el lunes $1 millón cada quien. Sí, ya valió Ay, madre. cabrón. ¿No quería 50-50? Sí. Sí, pero esa ya es una parte como más extensa, ¿no? Eso es otro. Pero, Sí, eso es otra etapa. pero la idea aquí es hacerles entender a la gente que nos ve que pues, los negocios no es cosa de otro mundo, ¿no? Que no les vendan la idea de que es imposible, cabrón. Y que la gente que quiera hacerlo lo puede hacer, obviamente con ciertas bases o con muchas bases, ni siquiera empezando por el tema de saber hacer un negocio, sino empezar desde la base del hábito, de su disciplina, ¿no? A lo mejor pueden, no sé, habría como hacer un manualcito, se podría decir, un manual o algo de poder poner algunos puntos que... Ya existe, ¿no? La Biblia, vamos a decir, ¿no? Digo, yo no leo la Biblia, pero pues, sí, después en algún podcast la podemos... Estaría padre. Pero, pues, un manual de decir, a ver, cabrón, pues no empieces por en medio, no empieces por aquí, cabrón, empieza por, ¿no? Ponle primero ojos, luego orejas, güey, luego esto, y vas así, ¿no? Entonces, porque eso es lo que yo creo que necesita mucha gente, ¿no? ¿Te has dado cuenta cómo... a mí me da mucho coraje, o sea, yo esto lo hago meramente porque, pues, a lo mejor, si comparto mis experiencias, ¿no? Que me han pasado cosas buenas y malas en los negocios, le podrá servir a alguien que a lo mejor puede evitar que le pase eso, ¿no? Entonces, no sé de qué tanta ayuda podría ser, pero creo que sería de buena, ¿no? Porque yo tengo tanto coraje de que veo a la gente, que digo, respeto a toda la gente que hace eso, pero de repente ves, ¿no? En red, un cabrón que te vende eso y dices, cabrón, no puede estar jugando con el dinero ni el tiempo de la gente, cabrón. Emociones, ¿no? Pues eso no es justo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, entonces siempre tiene que haber alguien así para que exista el otro así. Que platicábamos ayer del peligro de la influencia que llegas a poder tener o del mensaje que tú tienes. Tú lo dijiste, es una responsabilidad enorme. Sí. ¿No? La sabiduría, algo así como hiciste un comentario, ¿no? De la sabiduría es una responsabilidad o alguna situación. Sí, justo eso estaba pensando en la mañana también. Qué interesante que lo dices. Pues el tema es cómo mantengo alejado un poquito lo que soy yo para poder
dejar que el mensaje que te quiero transmitir salga realmente sin viciarlo. ¿Sí ves? Y eso es bien complejo porque si no le metes la parte de lo que tú deseas. Entonces, sí, porque, pero bueno, eso ya es como un tema de sabiduría, ¿no? No, dale. Jalas las cosas, eso ya es más espiritual, pero jalas las cosas, pero para jalar las cosas por este medio tienes que ponerte a un lado para permitir que se te use para sacar eso. Okay. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque si no terminas convenciendo a las personas para mal, como ya lo han hecho muchas personas. Chingo, Entonces sí es una responsabilidad muy fuerte de qué tanto, hasta dónde mi ego entra y hasta dónde... Yo tengo una característica que soy hiperempático. Entonces yo puedo ver una serie y copio el personaje, y me cuesta meses sacarme el personaje. O sea, veo Suits y soy Harvey Specter, cabrón. Ay, cabrón. Qué chingón, ¿no? Sí, a pero te lo juro que hasta los manerismos y las formas de ver y hasta la forma de ver a gente que es hiperempática. Hay gente que es empática, hay digamos, niveles, ¿no? De expresión. Yo sucede que soy hiperempático, entonces me es muy fácil cuando alguien viene con un problema empatizar con esa persona y bajar sabiduría para tratar de entender qué está viviendo, y así de esa manera, con las experiencias de vida que he tenido, poder proponer o plantear una especie de solución que le permita a la persona salir adelante de esa situación. Claro. Y eso luego es malo porque también me aviento cosas ya personalmente que no me tocan, ¿no? Sí. Entonces tengo que cuidar mucho mi energía sobre quién me vierto y a quién jalo para mí, porque si no puedo estar, a veces se me olvida quién puedo llegar a ser, ¿no? Claro. No es un tema de psicopatía o algo así, es un tema de que como tengo tanto me preocupa y me importa la gente, pues tiendo a aventarme problemas que no son míos. Quien sea, cualquier persona que hayas conocido que sea empática te va a decir que ha pasado por esto, ¿no? Claro. Y hay gente que al revés, que a lo mejor tiene el corazón un poquito, a lo mejor más egoísta, y lo que tiene que hacer es tender a ser más empático. Hay gente hiperempática que tiene que... Yo en mi caso, mis rutas de vida me han llevado a aprender a poner límites. Porque si no me vierto, vendo un carro, pago nóminas, lo cual pues sí, pero luego entonces me endeudo para pagar nóminas, y luego trabajo para seguir pagando esas nóminas, y nomás soy yo el que trabaja. Claro. Y así es. Y entonces se puede jugar en contra. O sea, mi salud ha estado afectada también a veces, ¿no? Me aviento broncas, invierto en negocios que no debo invertir porque creo demasiado a veces en la gente, y yo mismo me vicio porque quiero creer tanto en que van a sacarlo, y las personas se han aprovechado de mí. Entonces, en este sentido, yo tengo la obligación conmigo mismo de proteger y cuidar muy bien sobre quién y con quién me relaciono. Sí, exactamente. Pues, muchas gracias, mi David. Está esto cabrón, ¿no? Sí, es muy sólido, ¿no? Más allá de todo, pues la solidez con la que puedes tú internalizar ciertos aprendizajes, pues lo vas descubriendo en tu día a día, ¿no? Claro. Sobre qué ya pisar firme, y como decías, me dio mucha risa a qué te quieres suscribir, ¿no? A qué es lo que quieres bajar, y pues así que suscríbanse a esto. Porque... Sí, y sobre todo que vean realmente la vida de alguien que ha tenido ese éxito, ¿no? Que tenga esa congruencia, que sepamos entender la congruencia entre lo que te dicen y lo que es, porque hay que entender, y cuando entiendes eso, empiezas a entender y a buscar esa línea que es la correcta, ¿no? Sí. No que te vendan algo. Entonces, pues muchas gracias, David. Vamos a estar haciendo más, sigan este canal y pues, corte, ¿no? Suscríbanse, gracias. Gracias.